Continuamos con la clase 5 y vamos a analizar ahora el estilo románico en comparación con el estilo gótico. Vemos en esta imagen una pequeña iglesia bien pura de estilo románico que es San Clemente de Tajul, en España, sobre la zona de los Pirineos. El estilo románico tiene un inicio que algunos comienzan a ver sobre el siglo V, otros dan fechas más avanzadas, de una Edad Media más entrada. Lo cierto es que el gran florecimiento de este estilo se va a dar por el siglo X, el siglo XI, y se van a dar los estilos más ricos. Pero, ¿cuál es la característica principal? Va a ser que es un estilo rural. Piensen que Roma occidental colapsa, la crisis de este imperio, ya desde tiempo antes del colapso con la invasión de los bárbaros, va a generar el desplazamiento de muchos patricios, ¿no?, de personalidades importantes del imperio hacia zonas rurales, un poco presionados por los altos impuestos y por la misma crisis que están sufriendo. Se retiran y van a comenzar ahí con una nueva economía. Esto va a generar el inicio, ¿no?, de un sistema feudal. Sabemos que durante toda la Edad Media el sistema feudal va a amparar al sujeto igual que la iglesia, igual que el dogma cristiano. El hombre medieval va a tener el amparo de estas dos instituciones. Por eso va a ser muy común esta presencia de arquitecturas rurales que tiendan a ser como lugares de congregación para esa pequeña comunidad campesina. Esa es una de las características. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Bueno, se simplificó la arquitectura. Estos grandes ingenieros que realizaban estos grandes techos, estas bóvedas, no van a estar dadas estas condiciones y la arquitectura se simplifica. Se van a hacer grandes muros, grandes paredes, muy anchas, con muy pocas aberturas, apenas si van a tener algunas presencias de ventanas angostas, con arco de medio punto, pero digamos que no pongan en peligro la integridad de esa pared, porque el techo recae íntegramente sobre los muros. Entonces, esa característica, ¿no?, de lugar fortificado, cerrado, va a ser importante. Y los techos livianos, ¿no?, techos que a veces son resueltos simplemente con maderas, para alivianar el peso, lo que ocasionó en general grandes incendios y después reconstrucciones. Este tipo de iglesias se va a ver, ¿no?, como por ejemplo la abadía de Cluny, con el que tiene un gran monasterio al lado, van a tender a complejizarse durante el avance de estos siglos, pero siempre va a permanecer esta característica. El muro ancho, pocas aberturas, lo que permitió una gran presencia de mosaicos internos y techos livianos. Hacia adentro, el estilo románico va a tener estas bóvedas de cañón corrido. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estos arcos de medio punto, ¿no?, que ya trabajaban, que fueron, ¿no?, iniciativa de los romanos, no se olvidaron, ¿no?, sino que aparecen en el interior, ¿sí?, y
colocados unos tras otros para sostener estas bóvedas. Van a ser resoluciones más simples. El románico tiene mucha austeridad. Decíamos que era un estilo rural, austero, y solamente se va a ver ornamentación en los pórticos, en las puertas principales de ingreso, como vemos acá en el pórtico de Santiago de Compostela. ¿Qué es lo que se va a colocar? En general, coronando este pórtico van a haber relieves, ¿sí? O esculturas, ¿no? Los laterales de las puertas. Pues estas esculturas van a tener una característica: van a estar adheridas al muro. Y Hauser hace como una observación especial. Va a decir, así como el individuo está adherido al sistema feudal y adherido a la iglesia, porque van a ser los dos sistemas protectores, y no va a salir de ahí. Piensen que a lo mejor es un individuo que nace y muere en ese sitio, que no va a lanzarse a los caminos por el riesgo que conlleva. Dice, así como permanece incluso, ¿no?, esta estamentación de clases sociales, ¿no?, lo va a mantener en un sitio de suma certeza, ¿no?, pero de algún modo quieto, estático, sin movimiento, ¿no?, siempre en ese mismo lugar. Bueno, esta concepción va a aparecer en estas esculturas, ¿sí? Van a aparecer imágenes adheridas a la arquitectura. Si miramos en el pórtico, ¿sí?, nuevamente aparece esta necesidad del relato cristiano con todas las características y reglas de lo bizantino, la jerarquía de un personaje central y cada personaje, ¿no?, en el caso de los apóstoles y el relato, organizados de acuerdo a estas leyes bizantinas para una lectura correcta, ¿no? La presencia de la frontalidad, la simplificación del cuerpo, ¿no?, todas las características que vimos en lo bizantino. Acá vemos nuevamente esculturas románicas, ¿no?, adheridas. Ven que no logran despegar su espalda, ¿no? Es como que parte del cuerpo está en el muro. Nuevamente un detalle de un pórtico, ¿sí?, donde vemos estos espacios compartimentados, ¿no? Así como decíamos que el individuo vive ligado, atado, ¿no?, a una determinada clase social o determinado oficio, ¿no?, determinado lugar. Pues estos compartimentos, estos espacios cerrados, se van a ver reflejados en estas imágenes. Vemos otro detalle de un pórtico románico con fuerte presencia de lo demoníaco. Bueno, como parte del dogma, ¿sí?, está esta parte bondadosa, esta parte buena, todo lo que hay que cumplir, y también esta presencia del infierno, ¿no?, que se va a hacer digamos como más fantasiosa. El artista en estas imágenes va a tener mayor libertad, y suele aparecer en los pórticos, suele aparecer también en capiteles de columnas románicas. Aquí estamos viendo detalles de capiteles, y vemos esta característica ancha, ¿no? Es un capitel importante, ¿no? Es un fuste simple, pero el capitel ancho permite una narrativa. Bueno, aquí vemos que se van a dar distintas escenas, incluso estas demoníacas. Sobre el siglo VIII, el siglo VII, VIII, vemos un gran desarrollo de lo que son los libros iluminados.
En la corte de Carlomagno se va a propiciar este tipo de escrituras, pero va a ser una inquietud general de los monasterios. Los scriptorium acopian mucho material que está restringido para el pueblo, mucho del saber filosófico griego, pero también, así como restringen, reproducen y copian libros. Fue una manera también, si se quiere, de protegerlos durante largo tiempo. Estos monjes entonces tenían una especialidad cada uno. Algunos se dedicaban a la ilustración, otros a el decorado de estas letras iniciales, otros a pasar todo el texto general, y por último tal vez venía el iluminador, que colocaba oro sobre las figuras, por eso se llamaban los libros iluminados. Vemos en este caso David y sus músicos, ¿sí? Una presencia importante de las figuras. Van a tener algunas características que merecerían una investigación independiente. Los libros iluminados muestran de algún modo la cultura que está por la base, ¿no? Por debajo de todo este arte cristiano. Y por momentos tienen este fuerte apego a la imagen, como decíamos, propio de los romanos, con mucha necesidad de narrar a través de cuerpos, y por momentos van a tener como una mayor necesidad de abstracción, y tal vez uno podría ver en algunos de los libros la presencia de un arte céltico, ¿no? Estas raíces, ¿no?, del arte aparecen y se funden a veces en los estilos de cada libro. Vemos en el libro de Kells, ¿no?, una fuerte presencia de estos espacios compartimentados que decíamos, ¿no?, y esta ornamentación más abstracta, que va a ser, digamos, esta una de las características que nombrábamos, ¿no?, estas tendencias abstractas o tendencias más figurativas. En el Salterio de Loutrell estamos viendo, bueno, la destreza de esta copia, las tipografías y las ilustraciones. Esta digamos, capacidad que tenía cada uno de los monjes, y este orden en el trabajo, ¿no? En todo un trabajo colectivo que duraba mucho tiempo, y muchas veces en los colofones al final de los textos narraban cómo había sido, cuánto tiempo había sido tomado para el desarrollo de ese texto y cuánto esfuerzo. En este caso vemos el desarrollo de una inicial importante, que abarca una superficie grande de la hoja, ¿no? Toda una especialidad implica. Muy bien. El románico, decíamos entonces que era este estilo rural propio, ¿no?, del medioevo, que iba a florecer y se iba a hacer importante, ¿no?, en estos siglos finales, ¿no?, como va a ser el siglo X, el siglo XI, donde aparecen construcciones con mucha riqueza, con mucha importancia. Pero va a empezar a aparecer en esos siglos un nuevo estilo, ¿sí? Va a ser sustituido el románico por uno nuevo que va a ser el gótico. El gótico surge en los Burgos. La esencia del gótico va a ser esta presencia de la burguesía. Piensen que sobre el final de la Edad Media
muchas personas, ¿no? Monjes a veces, salen de los feudos y se lanzan a viajar, a veces con estas grandes excusas, ¿no? De las cruzadas, pero quieren como una vida nueva, quieren un sistema nuevo, quieren mejoras, empieza a haber un espíritu diferente, ¿no? Se lanzan a la incertidumbre en función de cambiar sus vidas, y llegan hasta Oriente, y cuando vuelven de esas cruzadas suelen traer mercancías que venden a estos señores feudales, instalándose en cruces de rutas a veces, y ahí se forman estos burgos. Colocan ferias al principio, anuales, temporales, después fijas, y ahí se generan las ciudades. Y esta nueva clase social importante que va a marcar el desarrollo del Renacimiento. Quiere decir que el gótico va a estar ligado a la burguesía, y Hauser va a decir es un estilo dual, va a ser un estilo que al mismo tiempo que llega a lo supraterrenal y a lo máximo de la cristiandad, tiene sus bases en un espíritu burgués, terrenal. Muy bien, vemos a la iglesia de Notre Dame en este caso, y observamos un detalle que es la resolución arquitectónica que permitió que los techos y las cúpulas se eleven, que son los arbotantes, estos sistemas que aparecen por detrás, que salen de estos contrafuertes, ¿no? Estas especies de vigas que sostienen el peso del techo, y que hacen que recaiga ese peso de manera escalonada hacia afuera. Gracias a los arbotantes se elevan los techos y se liberan las paredes del peso, como para poder colocar grandes ventanas con la presencia de vitrales, que es otro de los elementos importantes del gótico. Muy bien. Tal vez decíamos el vitral va a ser un elemento simbólico que sustituya a ese dorado, ¿no? De los mosaicos. Es el elemento que permita desmaterializar a las figuras, y presentarlas como en esta máxima aspiración cristiana, ¿no? Totalmente supraterrenales, son luz, ¿no? Muy bien, los vitrales se van a dar como grandes ventanas en los laterales, y en el frente estamos viendo las ventanas y el rosetón, ¿no? Característica importante de una iglesia gótica. Otra característica es la ojiva, ¿sí? La presencia que vemos aquí de las tres puertas tienen este estiramiento en los arcos. Todo se eleva, ¿no? Este punto que se eleva hacia lo supraterrenal. Hauser dirá además algo que se ve aquí. El gótico es dual, y el gótico tiene esta raíz burguesa que aspira siempre a un cambio, siempre a más, pues el gótico se construye en distintos tiempos, ¿no? Paso a paso, y siempre varía. Las iglesias tardan más de 100 años en construirse, y la primera etapa va a ser modificada por la segunda, y luego vendrán las torres, y luego vendrán más elementos hasta terminarlas, pero es una continuidad de cambios. Hauser señala esto como un espíritu de constante cambio burgués. Por eso habla de esta dualidad, al mismo tiempo que es espiritual. Vemos aquí la nave central. Si uno mira una iglesia gótica vista cenitalmente, tiene forma de cruz, ¿no? Esta gran nave central, además de ser parte de ese simbolismo, va a ser un gran espacio, un espacio urbano,
para concentrar a un gran público. Ya no va a ser el pequeño espacio rural, románico, destinado a una pequeña comunidad fija, sino a este paso de gente por la ciudad. Vemos aquí un detalle del sistema de los arbotantes, que en general son muy hermosos en todas las iglesias. Un elemento que por supuesto va a ser admirado, y que va a marcar un ritmo. Muchas iglesias tendrán paseos por detrás para poder verlo. El gran logro gótico. En este caso vemos una gárgola, y decíamos que el cristianismo tiene el cielo y también tiene el infierno, y esto negativo, ¿no? Esto demoníaco se expulsa, ¿no? Hay que eliminarlo de estos ámbitos. Entonces son estas gárgolas, ¿no? La presencia de esto oscuro, ¿no es cierto?, que sirve para eliminar, ¿no?, las energías demoníacas, ¿no? Ahí, por supuesto, como decíamos, se libera la fantasía del artista, ¿no? Aparece lo monstruoso, aparecen animales fantásticos, ¿no? Todo un imaginario relacionado al infierno. En este pórtico vamos a comparar con un pórtico románico, y vamos a ver que si bien hay una estructura semejante, donde aparece un relato, donde aparece cierta jerarquía, lo que vamos a ver es el estiramiento, ¿no? Primero está enmarcado en una ojiva, y luego los cuerpos se estiran. El gótico va a tener un canon de 9 cabezas. Así como la iglesia se estira a lo supraterrenal, la imagen del individuo también va a estar siempre alargada. Y también, ahora vamos a ver en otro detalle, en movimiento. Vemos un detalle del rosetón de Notre Dame, la presencia de los vitrales, como habíamos dicho, que son luz, ¿no? Permiten la desmaterialización, pero continúan narrando, ¿no?, las jerarquías y escenas importantes del dogma. Además, el rosetón simboliza la presencia de lo natural, ¿no?, esta presencia floral. El gótico está enmarcado en el final de la Edad Media y este inicio del Renacimiento, pues ahí aparece un momento donde el individuo va a comenzar a girar su mirada hacia la naturaleza. Sabemos que luego, durante el Renacimiento, el hombre buscará conocer las leyes que rigen la naturaleza, ¿sí? Lentamente se va a aproximar a otra mirada, pues este giro va a abandonar esas miradas simbólicas, ¿no?, alejadas de lo terrenal, y van a comenzar a aparecer elementos orgánicos. Esta es la presencia de esos rosetones muy bellos en todas las iglesias góticas. Ponemos como ejemplo la iglesia de Saint-Chapelle en Francia, con todas sus características góticas en su exterior, y en el interior el máximo logro que decíamos, pues las paredes desaparecieron, los muros no están, y es todo luz, todo vidrio. Ahí se ven los contrafuertes, estas vigas que permiten que todo ese sistema del techo, el sistema de crucerías, haga caer el peso, y ese peso sea asistido por los arbotantes en el exterior para que caigan en escala, ¿no?, hacia afuera, y permita obviamente esta maravilla que es todo vitral. Vemos la nave central, ¿sí?, con todo el sistema de crucerías, contrafuertes, los vitrales, toda esta organización importante. Y vamos a poner como un ejemplo que de alguna manera nos involucra
el gótico de la Catedral de Colonia, porque cuando se hizo el concurso de la Catedral de La Plata nuestra, que es un neogótico, ¿no? Estos góticos que se hicieron sobre el final del 1800, se va a poner el modelo por tamaño, por imponencia de esta catedral, para que la construcción nuestra sea vista desde los barcos que entran al Río de la Plata. Y es así, es una catedral muy semejante, de características internas y externas muy parecidas. Bueno, algunas diferencias hay muy admirables en La Plata, que son las gárgolas, por ejemplo, que toman la identidad de la pampa y aparecen patos, aparecen chanchos, ¿no? Aparecen elementos de nuestra cultura. Eso la hace una catedral muy atractiva, ¿no? A diferencia de Colonia, que es un gótico puro. Estamos hablando de dos tiempos, un gótico puro y uno que es un neogótico, ¿sí? Pero bueno, la trajimos como ejemplo por la similitud de nuestra catedral. En este caso vemos las esculturas góticas. Y vamos a establecer la diferencia con las románicas. Las románicas están adheridas al muro, como el sujeto está adherido a las estructuras feudales y a las estructuras de la iglesia. Las esculturas góticas salen de estos muros, son de bulto entero. Uno las puede recorrer, tienen frente, tienen espalda y están en movimiento. Esto habla de este espíritu burgués que decíamos que se lanza a su destino. El eje, ¿no? Que recorre el cuerpo es un eje en S, ¿sí? Un canon de 9 cabezas, un eje en S, que tiene un movimiento interno importante. Y va a comenzar a tener un gesto, ¿no? La aparición de una identidad que también veremos en la pintura, ¿no? Vamos a desarrollar en pintura de Giotto esta emergencia de la identidad. Bien, con esto cerramos características de el románico como este estilo rural presente en el medioevo y el gótico como un estilo propio de las urbes, propio de un espíritu burgués que va a emerger dando el cierre al medioevo y dando elementos de inicio a todo lo que va a ser el Renacimiento. Para apoyar estas características tomamos como base al autor Hauser, los capítulos señalados de feudalismo y estilo románico, y no dejamos de lado la mirada de otros autores que pueden complementar. Gracias.